Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de la pareja. Y para ello, no saben ustedes el placer que me genera el tener como invitada a una de las personas que más ha trabajado en el área de la pareja durante muchos años, en muchos de los tópicos relacionados con la pareja. Estoy hablando de una de las investigadoras más destacadas de este país. Es la doctora Sofía Rivera Aragón, investigadora nacional, trabaja en la UNAM como profesora de tiempo completo y ha sido galardonada por el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología y múltiples organizaciones de la psicología en México y en algunos lugares del extranjero. No sabe de verdad cuánto le agradezco, doctora, que esté aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Valdés. Le agradezco mucho la invitación. Pues muchísimas gracias. Y bueno, doctora, nuestros seguidores nos han preguntado, ¿qué es una pareja? ¿Cómo se conforma una pareja? ¿Por qué se llega a establecer una relación de pareja? ¿Nos podría ahondar un poco en el respecto, por favor? Yo creo que en general formamos una pareja porque somos seres sociales. Seres sociales que necesitamos compañía, que necesitamos interacción, que necesitamos cuidado, apoyo y muchas otras cosas más. ¿Cómo define una pareja? Simplemente un conjunto de dos personas que se unen en inicio por lazos afectivos y bueno, al final por muchas otras cosas que se involucran en esa relación, como son hijos, inversiones económicas y otras cosas más que hacen que permanezca una relación. Muchas veces se llega a una relación en la que se permanece con gusto y sin queja, pero en otras ocasiones se llega porque hay más obligación que gusto, ¿no? Por permanecer, o a veces se combinan los dos aspectos. ¿Por qué se llega a esto? Bueno, el hecho de quedarse en una relación en condiciones positivas o en condiciones negativas es multicausal. O sea, yo no podría decir que hay una causa exclusiva o que hay una situación exclusiva, porque todas las relaciones, bien o mal, actualmente, o sea, en este siglo, son por amor. Todas son por amor, por enamoramiento, que después surjan una serie de situaciones que lleven a que las parejas generen conflictos, problemas y otras situaciones que los llevan a que se hieran, se humillen, quieran separar en un momento dado. Bueno, eso es independiente. La razón principal es que no solucionan sus conflictos a tiempo, que la manera en que los solucionan son de una manera bastante negativa, y eso hace que aunque haya un conflicto pequeño o un conflicto grande, realmente el problema está vinculado a que la manera en que lo solucionan pues es drástica, sin negociar, enojados y con muchas emociones de por medio, y que esas emociones de alguna manera pues los llevan a que si pudieran solucionarlo más fácil, al contrario, se pospone y hace que las relaciones pues no lleven a un buen fin. La doctora ha escrito mucho acerca de un concepto que ella maneja dentro de las relaciones de pareja, que es el lado oscuro de la pareja. ¿Nos podría comentar a qué se refiere con este término, doctora? Bueno, el lado oscuro de la pareja es aquello que nos hiere, aquello que nos lleva a romper una relación, aquello que nos separa, aquello que hace que se distancien las relaciones. Y se dice el lado oscuro porque realmente es un lado negativo de las relaciones, un lado que destruye en general la mayoría de las relaciones. A eso llamaría el lado oscuro, y bueno, tiene muchísimas perspectivas. El lado oscuro es la violencia, es el conflicto, es el poder, es la infidelidad, son los celos. ¿El callar, doctora? Omitir, de hecho, omitir cualquier cosa. Ya no solo es callar, omitir cualquier cosa, hasta un abrazo, un beso, dejar de decirle al otro que lo quiere, alimentarlo como si fuera, valga la ¿Pérdida de confianza, doctora? No, hablo de en términos, la similitud en términos de que fuera una flor y hay que cultivarlo. La pérdida de confianza tiene que ver con los celos. La pérdida de confianza tiene que ver con las obsesiones. Que hay codependencia y hay relaciones destructivas y hay amores adictivos, los cuales destruyen las relaciones. Fíjese que de lo que nos han pedido nuestros seguidores en YouTube, porque ahora ya tenemos un buen número de seguidores en este canal, es ¿y cómo le hago para tratar de llevar una relación de pareja lo más favorable posible? ¿Nos podría usted regalar algunas recomendaciones para nuestros seguidores, bueno, que pudieran tomar en cuenta para poder llevar a cabo una relación de pareja favorable? Es muy difícil tener una receta de cocina en la cual yo pueda decir, con esto la relación va a ser maravillosa, ¿no? Yo creo que las relaciones se conforman y se crean de acuerdo a personalidades, a las características por las cuales originalmente se formó esa pareja, al tiempo que van a durar, a los acuerdos explícitos que hicieron. O sea, tiene que ver muchísimas cosas, pero bueno,
Yo creo que un ingrediente principal, el primero es tolerancia. Si no hay tolerancia, no hay nada. Respeto, el segundo. Si no hay respeto a la decisión de uno y otro, o sea, tenemos que ser conscientes que hay el tú, el yo, el nosotros, que el otro no tiene que ser como nosotros queremos que sea, que hay que respetar su manera de ser porque por algo nos atrajo. Y aceptarlo, ¿no? Y tiene que ver con el respeto. Sí, de alguna manera tiene que ver totalmente con el respeto que tenemos. Y otro, realmente establecer un compromiso. Si nosotros establecemos un compromiso, difícilmente las personas van a generar conflictos. ¿Por qué? Porque establecieron un compromiso, porque hicieron un acuerdo, porque saben que quieren los dos, porque realmente hay acuerdos en términos de hacia dónde queremos que vaya esa relación. Si bien inicia por amor, ese amor cambia, pero ese amor también tendría que ser de compañía, de apoyo, de estar juntos, de cuidado, de seguridad, de protección para con la pareja, ¿no? Y aceptación, finalmente creo que ese es uno de los puntos centrales, y el respeto que usted comenta. El tú, el yo, el nosotros es básico. O sea, yo entiendo que son dos personas que ingresan a una relación y que van a compartir una serie de situaciones que al fin y al cabo no deben de dejar de ser ellos mismos. Pues entonces dentro de una relación de amor debe haber, si me permite hacer un resumen de lo que está comentando, espero coincidir, aceptación, confianza, comprensión, diálogo, respeto, como usted comenta, apoyo, protección, seguridad. Yo creo que es central en esto de la relación de pareja. ¿Algo que usted considere que pueda agregar a este respecto? Bueno, la tolerancia y el compromiso, porque eso no entra en lo anterior. La tolerancia y el compromiso es básico. Puede haber todo esto, pero si la gente quiere imponer, es un poco egoísta y no hay tolerancia a las decisiones del otro, esas relaciones nunca van a sobrevivir. Bueno, yo lo dejo como un comentario de verdad importante, porque hay quienes ven que la tolerancia pues no tiene razón de ser, si no hay algo que se rechaza pero que se finge aceptar, entonces genera más conflicto. Correcto. Pero bueno, es una propuesta, yo se la agradezco de veras, de corazón. Pues mire, como esto es una invitación al canal con nosotros, yo quisiera que usted por favor le dijera a nuestros seguidores su correo electrónico, las vías de contacto, porque no nada más es con nosotros, sino que de manera directa vayan con usted, si es que tiene a bien proporcionarnos esa información para nuestros seguidores. Bueno, quien se quiera contactar conmigo, yo estoy en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí me encuentran siempre en el cubículo 7, en el mezanín, con mucho gusto los puedo atender, y también en mi correo, que es sofiar@unam.mx. Muchas gracias. No, doctora, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. En próximos días estaremos subiendo su video, ya están los puntos de contacto para que directamente con usted la contacten las personas. Pues yo les agradezco infinitamente su atención, quedamos comprometidos para la siguiente entrega. ¿Quiere despedirse, doctora, de los seguidores? Pues me da mucho gusto estar con ustedes y platicarle algo de lo que me encanta hacer en mi vida. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, quedamos en contacto para la próxima, que tengan ustedes una muy buena tarde.